6:43, gobierno de la mañana Z101. Es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, ahí está. Yo quiero hacer esta reflexión y compartirla con alguna gente que ahí en el chat he visto se han estado refiriendo al tema, como Mauro, como mi amigo Mejía, mi otro amigo del Ensanche de las Américas, como la bien querida Fanny, Javier Medrano, Luis López y también Guante han estado reflexionando respecto al tema, el tema del momento y el tema que tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso. Y ayer yo tuiteaba y preguntaba que hasta qué punto de los conflictos que yo entiendo son intrapartidarios, esos conflictos de los que hemos hablado en el Partido de la Liberación Dominicana, en esa facción la que está dividida por lo menos en términos, en la práctica, aunque no en términos formales, el PLD, Leonel, Danilo, ¿hasta dónde eso va a afectar la vida institucional de nuestro país? En una lucha que es más bien por el control del presupuesto. A eso no hay derecho. Así de simple lo planteaba, porque aquí parecería como que se está peleando porque importe la Constitución de la República o porque importe el tema de la colectividad. Cualquiera pensaría eso con esto que ha estado ocurriendo. Y parafraseando a una amiga, yo digo que no es así, que aquí simplemente es un pleito entre gente que son harinas del mismo costal. Nada que ver con intereses que tengan que ver con la colectividad. Partiendo de esa premisa, la represión de la policía y teniendo muy claro ese asunto, que ese pleito intrapartido y esa lucha y esa pugna de intereses entre Leonel y Danilo no es mi pleito. No es mi pleito porque no me convoca como colectividad. Entonces, esa represión policial, ya dejando eso claro, repito, contra los diputados leonelistas que se manifestaban ayer frente al Congreso, este lunes, contra esos intentos de la facción de Danilo para reformar la Constitución y para intentar habilitarlo para optar por una nueva reelección, ha sido precisamente una expresión de la rabalización de la política, escenificado por esas facciones que ha enrarecido bastante este panorama político, económico, social del país, que ha ensombrecido la imagen internacional de nuestro país, pensándose que es una lucha que tiene que ver con lo que compete a todos los dominicanos. Es un hecho que demuestra que esas facciones están muy lejos de un entendimiento en ese conflicto, que se ha enrumbado por un camino que parece que no tiene ya retorno y que es la antesala de ese proceso electoral que podría conducir al final ya del reinado del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es la lectura. Algunos opinantes, para no utilizar otros términos, dicen que la acción frente al Congreso, que la facción de Leonel ha demostrado mucha desesperación, pero que puede ser con esa acción, que esa facción estaría demostrando que es verdad que no va a dar marcha atrás. La acción policial de la que no está ajena la otra facción, que es la del presidente Danilo Medina, de su lado, estaría demostrando entonces que no tiene respuesta a las exigencias del leonelismo y que al igual que ese último está dispuesto también a no dar marcha atrás. Y en ese pulseo ahí, señores, ambos están arrastrando a este país hacia un desorden político institucional de consecuencias que son imprevisibles. Es una circunstancia no solamente que concierne a las dos principales facciones del Partido de la Liberación Dominicana, para lo que muchos tienen que entender como político, es algo que está arrastrando a la sociedad toda. Ese conflicto de ellos que no es por los intereses de toda la sociedad y es lo grave del caso. Por eso, sin que la oposición haga depender su accionar a la espera del desenlace de esas diferencias entre Leonel y entre Danilo, debe estar muy atenta a esa crisis partidaria que parece que tiene ya una dimensión nacional, que no se trata de una lucha partidaria grupal, que se trata de una lucha entre fuerzas de un partido en que una de ellas es poder, ¿verdad? Y como poder, el uso de la fuerza pública de manera brutal, como ocurrió el lunes, ilustra entonces la gravedad del caso en que el PLD ha asumido este país, que es diferente. Entonces,
esa salvaje agresión contra miembros de su propio partido, señores, nada más tiene que ponernos a pensar que la podían multiplicar, triplicar, no sé por cuántas veces contra los adversarios. Y si lo hacen contra gente de su propio partido, ¿qué podría entonces ocurrir con gente que no son del Partido de la Liberación Dominicana? Es una lucha interna en el PLD que se está encarrilando en una peligrosa pendiente. El danilismo no tiene respuesta. Y yo pienso que están desesperados, que están acorralados, que no tienen mucha claridad sobre cómo es que van a manejar sus diferencias con un sector o con la otra parte, que es la que tiene la otra fuerza, que es la facción de Leonel Fernández, que de ser león espelucado han empezado a salir el pelito y han empezado incluso a sacar los colmillos. Entonces, la respuesta ha sido la militarización en las inmediaciones del Congreso para, con eso quizás atemorizar al león, ¿verdad? Y que la melenita se le ponga hacia abajo, que parece que no están dispuestos. El leonelismo, sin las fuerzas, parece que va a someter una reforma constitucional para hacer pasar la reelección, digo, el danilismo. Y mientras los leoneles dentro del PRD, también sin respuesta, hace una acción frente al Congreso sin la suficiente preparación. Deprimente, eso sí, ahí coincidimos todos, deprimente es el espectáculo que se ha escenificado por ambas fuerzas que se han desnudado en el Partido de la Liberación Dominicana, perdido en un camino que parece no tiene retorno. Y como siempre hemos dicho, y como hemos dicho en otras ocasiones, es una lucha bastante descarnada, muy descarnada. Y todo eso ocurre, señores, todo eso ocurre, esas tomas del Congreso, esos visos dictatoriales, porque, óyeme, frente a la falta de respuesta y las agresividades que han habido de parte y parte, lo que nos dice es que no hay respuesta para poder llegar a un entendimiento y que esa división que en lo real, aunque no en lo formal, se está dando y que esa crisis intrapartidaria nos puede arrastrar a todos con una crisis institucional y con esos visos que se nos está dando a nosotros de dictadura. Eso ocurre precisamente en un país donde hace unos pocos días quedó irresuelto, porque parece que ya quedó, y el que esté soñando con otra cosa que ni piense, donde una persona y una figura tipo David Ortiz, señores, intentaron asesinarla. Y no se dio respuesta ni nadie sabe qué es lo que pasó en un país donde todavía nosotros tenemos temas como el de Quirinito que no se han resuelto, en un país donde nos está arropando a ese tipo de crisis, nos está arropando el tema de los servicios, la escasez de agua, el tema de la energía eléctrica, donde todavía no resolvemos el tema de la salud, donde tenemos muchas preguntas y respuestas sobre el tema de la educación. En ese mismo país, señores, donde hace poco se han estado instalando y se han estado blandiendo, señores, temas como los negocios del bajo mundo y que tienen que ver directamente con el tema del narcotráfico. En un país donde no hace mucho tiempo y no se dio respuesta, te agarraron un oficial y te lo mataron por pugnas en puntos de droga, en una comunidad que prácticamente se han narcotizado. Ese país que no tiene respuesta en cuestiones elementales es ese país en el que ahora mismo nosotros estamos viendo que las pugnas intrapartidarias podrían llevarnos de bruces a todo y nosotros nos quedamos en una actitud como contemplativa o viendo el asunto de manera superficial. No, nosotros tenemos que repensar y pensar seriamente en lo que está pasando en un conflicto que, aunque parezca que a la colectividad la involucra en ese pleito de manera directa porque se está procurando un tema que podría impactar en lo colectivo. No, señor. Repito lo que chateaba en el día de ayer y lo que repetía y lo que decía con mucha propiedad una amiga. Es un pleito entre gente que son harinas del mismo costal. ¡Llévatela!